Buenos días, nosotros somos el grupo número 2. Vamos a presentar el tema control de calidad en obras de hormigón armado. Los integrantes de nuestro grupo son Dani Villa, Paola Torres, Alexis Rubio y Lauri Pestana. Bueno, los procedimientos de control de calidad en las obras de hormigón armado se ejecutan a través de las acciones de supervisión o inspección, teniendo estas actividades como único objetivo el verificar que la estructura cumpla con las normas y reglamentos vigentes de la construcción. Bueno, las obras de construcción y los elementos fabricados de hormigón armado deben cumplir con las tolerancias de ubicación, alineamientos, dimensiones y otras especificaciones que están en el documento ACI 117, llamado Tolerancias para materiales y construcciones de hormigón, en donde se habla un poco de lo que son las variaciones permitidas con respecto a una dimensión o cantidad dada. Aquí se establece la amplitud de variación que se puede tener para mantener una dimensión especificada sin salirse del margen de error. En el siguiente punto tenemos lo que es la evaluación y aceptación de los materiales que se va a usar para la construcción de las obras de hormigón armado. En primer lugar tenemos el cemento. Bueno, en este caso se tiene que cumplir con las siguientes especificaciones de cualquiera de los tres documentos. En primer lugar, puede ser del NTE INEN 152 que especifica los requisitos para el cemento Portland. Luego también el NTE INEN 490 que especifica los requisitos para cemento hidráulico. Y por último también puede ser la especificación de NTE INEN 2380 que especifica lo que es los requisitos para los cementos hidráulicos compuestos. Estos documentos se encuentran estos requisitos de lo que es la composición normalizada, los requisitos físicos y los ensayos que se deben realizar, que son los de resistencia, falso fraguado, análisis químico, entre otros. También se da bastante información específica sobre el envasado y etiquetado. Se debe incluir en este el nombre del tipo de cemento, el nombre de la marca y el fabricante y también la masa de cemento contenido. Cuando la entrega de cemento está hecha a granel, la muestra se debe utilizar se debe mostrar utilizando un tubo con ranura o directamente desde la compuerta de descarga. Si se obtiene entonces varias muestras de cemento, la cantidad de cada muestra no puede ser menor a 5 kilogramos. Y por otro lado, si este cemento se entrega en sacos, se debe tomar porciones también no menores de 5 kilogramos de un saco escogido aleatoriamente entre otros 100. El siguiente punto que vamos a analizar es la evaluación y aceptación de los materiales en cuanto al agua. Bueno, cuando el agua está apta para el consumo humano es buena para hacer hormigón, pero cuando tiene, tal vez es de procedencia dudosa y la calidad de agua es incierta, se debe aplicar los siguientes dos criterios para su aceptación. Primero, que la resistencia a la compresión de cubos de mortero ensayados hechos con esta agua de acuerdo con la norma NTI en 488 o, en otro caso, la norma ASTM C109, eh, sea por lo menos el 90% de la resistencia a la compresión de cubos de mortero fabricados con agua aceptable para hacer hormigón. Estos tienen que ser comparados con otros cubos de mortero que tienen edad de 7 días. Y el siguiente punto o requisito es que la desviación del testigo en el ensayo de tiempo de fraguado ejecutado en concordancia con la norma ASTM C191, tiene que encontrarse en el rango de 1 hora antes hasta 1 hora y 30 minutos después. La desviación del testigo de ensayo de tiempo del fraguado es entonces la diferencia entre el tiempo de fraguado medido en dos o más testigos de ensayo. Esta desviación se utiliza para evaluar la homogeneidad del cemento. Un valor de desviación baja indica que el cemento es homogéneo y por otro lado, eh, la desviación alta indica que el cemento es heterogéneo y que estos dos tiempos de fraguado de los distintos testigos de ensayo son similares. Ahora tenemos la evaluación y aceptación de los materiales en cuanto a aditivos. Bueno, se rige este asunto mediante las siguientes normas. Primero, la ASTM C494, que habla sobre los aditivos químicos para hormigón. Estos rigen todos los aditivos que afectan a las propiedades frescas y o endurecidas de un croqueto, es decir, que califica el impacto del aditivo en la demanda de agua, de fraguado y también de las resistencias mecánicas. Y también en la norma ASTM C260.
que nos habla de que los aditivos incorporadores de aire utilizan en la elaboración del hormigón la cantidad de aire mínima. Esta cantidad de aire incorporada tiene que ser mínima en el hormigón, entonces eso significa que tiene que tener menos del 2%. También tiene que alcanzar una resistencia a la compresión mínima de 28 megapascales a los 28 días. Y también tiene que experimentar un cambio de longitud máximo de 0,04 durante los primeros 28 días. El siguiente material que vamos a analizar es el acero de refuerzo y su aceptación. ¿Qué inspecciones se le deben hacer? Bueno, para su aceptación se debe procesar en la fábrica siderúrgica. También luego en la obra, esta aceptación depende y es responsabilidad del fiscalizador y también de los contratistas. Primero se verifica el grado de acero, que sea el correcto, y también que haya una ausencia de oxidación excesiva o daños en el material. En secciones de elementos en los que se espera una formación de rótulas plásticas, no se debe utilizar acero de refuerzo que tenga un esfuerzo de fluencia superiores a 420 megapascales. El esfuerzo de fluencia es la tensión a la que un material comienza a deformarse de forma plástica. Es en estos casos en donde no podemos usar más de una resistencia superior a 420 megapascales. Ahora tenemos lo que son los compuestos para curado. Para poder aceptar los compuestos de curado se deben cumplir con las siguientes especificaciones que están mencionadas en la norma ASTM C309. Entre estas especificaciones encontramos, primero, la retención de agua. El compuesto tiene que retener al menos el 85% del agua aplicada durante las primeras 72 horas o 3 días. Luego, el rendimiento de la película. El compuesto tiene que formar una película continua y uniforme sobre la superficie del hormigón. Y por último, también tenemos el tiempo de secado, que nos dice que la aceptación de todos estos compuestos también se tiene que basar en el tiempo de secado que certifica el fabricante o en las pruebas que aseguran el cumplimiento de las especificaciones mencionadas anteriormente. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos el control del proporcionamiento. Este debe cumplir con la durabilidad, la resistencia y la trabajabilidad determinada principalmente en la relación de agua-cemento. La dosificación del hormigón. Bueno, esta la hemos dividido en los proyectos estructurales especiales, los cuales deben cumplir con que las mezclas estén realizadas en laboratorios y las proporciones se envíen al lugar de trabajo como mezclas de pruebas iniciales. Para estos trabajos pequeños, en cambio, se debe dosificar en laboratorios independientes y tener un control en obra, ya sea por el contratista o por el ingeniero encargado. Eh, en cuanto al supervisor, este debe ordenar las pruebas de consistencia, contenido de aire, temperatura y masa volumétrica. De acuerdo con la medición y mezclado, el supervisor deberá determinar la homogeneidad antes y durante la medición, las cantidades del material, la proporción de material, la introducción de los materiales en la mezcladora y después de ello verificar si estos están combinando o no, y al momento de la descarga del hormigón, comprobar la homogeneidad y la uniformidad. De acuerdo a la tolerancia en la medición. Bueno, el hormigón debe cumplir con un mayor de 30% de la capacidad total de la báscula. Una tolerancia en medición de más o menos 1% del peso requerido y el menor de tolerancia que no sea menor a la cantidad requerida ni mayor al 4% en exceso. De acuerdo a los áridos, no debe ser mayor a 30% de la capacidad total de la báscula, una tolerancia más o menos 2% del peso requerido, un peso acumulado de más o menos 1% del peso requerido acumulado y pesos acumulados menores a 30%. La tolerancia deberá ser menor a más o menos 0,3% de la capacidad de la báscula y más o menos 3% del peso acumulado requerido. Y finalmente con el agua, más o menos 1% del total, incluido el de los aditivos, y por humedad específica de los áridos. El equipo de pesaje. En esta imagen podemos ver una tolva.
La tolva son las que permiten que los materiales descarguen de manera completa y fácil por acción de la gravedad. Estas se las debe requerir de esta manera para que no se quede pegado el material en las paredes. El equipo de dosificación, una planta de dosificación debe estar acorde con el tamaño del proyecto. Los silos de la planta, que son en el que vemos en esta imagen, estos contenedores verticales, deben tener un tamaño adecuado para asegurar la capacidad de la producción. El equipo de medición para el agua, en las plantas más antiguas se puede medir con un tanque calibrado volumétricamente. Y el equipo de medición para aditivos, los aditivos pueden estar en líquido y estos se pueden suministrar en una mezcladora en peso o por volumen. Y la imagen de abajo tenemos la planta dosificadora. Bueno, la dosificación y mezclado por volumen. Em, Este no puede ser solo en plantas fijas, por lo que esto puede llevarse a centrales de obra, si en camiones o que se llevan en áridos por cemento y los ingredientes deben estar en compartimentos separados para que el hormigón esté fresco en obra. El mecanismo de mezclado. Este debe cumplir con los requisitos de consistencia y uniformidad de las normas NTE INEN 1855-1 o las NTE INEN 1855 apartado 2, esto de acuerdo a cómo corresponda. Y la medición de los materiales, estos deben tener un contadores a medidor de flujo o control y determinación de materiales descargados. El hormigón mezclado en una central o en... bueno, el hormigón debe cumplir con las normas NTE INEN 1855 apartado 2 y el tiempo de mezclado debe ser mínimo de 90 segundos para cargas de 1 metro cúbico o menores y 20 por segundo que se aumenta cada metro cuadrado, cada 20 metros cuadrados. Y el equipo de transporte pueden ser los camiones mezcladores en agitadores móviles o en recipientes apropiados que no lo agiten, y estos deben proporcionar también una cubierta para que en el momento de descarga, si se encuentra en un mal estado, el clima lo pueda cubrir. El hormigón premezclado. Este se fabrica para su entrega al comprador en un estado plástico, sin que se endurezca y debe cumplir con los requerimientos de la NTE INEN 1855, apartado 1 de la ASTM C94. Debe cumplir con un control de calidad de agua. Esto para asegurar que sea en una forma apropiada y realizando los ajustes por el contenido de humedad de los áridos. El control de aire, este se da generalmente porque el hormigón necesita de 1% a 2% de aire para mejorar su trabajabilidad y cohesión de la mezcla. El control de la temperatura. El hormigón